Hola zonas, soy Pozo y hoy vamos a pintar Kill Team Novitiates, en particular la novicia duelista. Entonces, hoy vamos a pintar a la novicia duelista, que es uno de los operativos especiales del team de Novitiates. Respecto al lore, no hay mucho, solo que es una monja que tiene afinidad por las espadas, básicamente, y que quiere probarse en combate decapitando la mayor cantidad de enemigos posible. Nada mal para algo como 40.000. Respecto a cómo vamos con las Novitiates, llevamos 10 de 18 que tengo que pintar, así que nuestro factor de vergüenza es 44% y hoy día vamos a hacer una miniatura. Antes de proceder, les recuerdo que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal, y sin más que decir, veamos cómo sale. Partamos con la capa base. Hoy día vamos a hacer un par de cambios respecto a la capa base. En particular, las mallas no las vamos a pintar, nos vamos a quedar con lo que viene de nuestro imprimado cenital. Y simplemente con el lavado vamos a ir a la parte oscura, y la armadura vamos a partir directamente con Gunmetal Blue de Vallejo en vez de partir con el Gunmetal de Reapers, que es más oscuro. ¿Por qué? Porque como vamos a hacer un lavado un poco más profundo esta vez, el Gunmetal Blue de Vallejo junto con el lavado van a dar el tono que queremos. Así que démosle. Como ya es costumbre, pintamos la armadura de cuero usando Blue Gray. Hacemos nuestra mezcla de 1 de Dioxazine Purple y 2 de Titanium White para hacer los velos. Para la armadura usaremos Gunmetal Blue, pero vamos a usar el de Vallejo de entrada porque planeamos lavar la miniatura después, lo que lo va a oscurecer. Supongo que ya lo sabían, pero las partes de cuero las vamos a pintar usando Saddle Brown. Si aún no lo hacen, les pido que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal. Repasamos un poco y después nos movemos a pintar las partes de metal usando Copper.
Terminada la parte metálica, nos movemos a repasar un poco del cuero y a pintar algunas cosas que nos faltaron, como las amarras de las botas. Esta es la parte donde creía que iba muy rápido y después me di cuenta que tengo que pintar los brazos. Pero bueno, aquí vamos. Al menos no se me olvidó pintar las manos. Usamos Copper para pintar la empuñadura de la espada. Lo mismo para la daga. Y como esta vez quiero hacer non-metal metal, pinto la hoja de la espada usando Dark Blue Grey. Aquí me doy cuenta de que no solo estaban muy oscuras, sino que además estaban manchadas con copper, así que pinto las mallas usando Dark Blue Grey. La primera capa del rostro la hago con Tainted Skin. Estamos con la pintura base. Está quedando bastante bien. Súper limpia. Hasta la cara está limpia. La ropa está limpia. Todo súper. Ya, vamos por lavado y detalles. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar un lavado café, a diferencia del negro que damos comúnmente, y después vamos a usar la misma pintura que ya habíamos usado para retornar color a algunas zonas, y además vamos a poner detalles que no teníamos antes, como el tachonado y algunas de los detalles de las partes de metal, como las granadas, etc. Así que vamos. Un milisegundo después de empezar a pintar con el café de Reapers, me doy cuenta que es demasiado oscuro para una miniatura tan clara. Recuperamos los velos usando la mezcla de 2:1 de Dioxazine Purple y Titanium White. La armadura de cuero usando Blue Grey. La armadura usando Gunmetal Blue. Añadimos detalles metálicos usando plata. El detalle del tachonado lo hacemos usando cobre. Después mezclamos plata con el Gunmetal Blue para hacer resaltado en la armadura. Y le hacemos un lining a la armadura usando plata. Terminada la armadura, le damos volumen a la de cuero usando Titanium White junto con el Blue Grey. Y hacemos lo mismo con los brazos.
Aprovecho la plata que tengo en la paleta para darle un poco de detalle a las empuñaduras. Vuelvo al cuerpo cuando me doy cuenta que se me había olvidado limpiar los metales después del lavado. Para el intento de Non-Metal Metal parto dándole Sea Grey al filo de la espada. Hago el borde del filo de la espada usando White. Y después hago puras tonteras que no añaden nada de valor a la pintura de la hoja de las espadas. Uso Fair Shadow para hacer el primer highlight de la cara. Luego hago un segundo highlight con Fair Skin. Ya vamos en la recta final, añado más blanco al morado y ilumino los velos. Cerrando la miniatura hago los ojos con blanco y Quinacridone Violet. Estamos. Quedó bien, se ve consistente con las otras. Las dos cosas nuevas que probé esta vez no funcionaron, lamentablemente, que son lavado café, no aportó mucho, y tratar de hacer non-metal metal en las espadas tampoco me funcionó muy bien, pero no quedó mala y quedó consistente con las otras que tenemos. Así que bien, una menos, faltan 7 y nos vemos en la próxima.